Seguimos con el show de Franklin y en esta oportunidad estoy muy contento porque siempre lo que quería hacer es llevar un contenido que todos ustedes puedan aprender, valorar y también hacer un cambio de chip para que podamos proteger a los niños y niñas de Panamá. Por eso hoy se encuentra conmigo Lucy Córdoba, activista por la defensa de los derechos de los niños y niñas de Panamá. Bienvenida, realmente estoy contento, estoy feliz de tenerte, uno, conocerte personalmente y dos, tenerte aquí sentados para conversar un poco de todas este dolor que están pasando muchos niños y niñas de Panamá y todo el desconocimiento que la población en general tienen con respecto a la defensa de los derechos de estas personas en Panamá. ¿Cómo estás, amor? Gracias por la invitación. Mi bello Franklin, te quiero mucho. Nice. Gracias por ser un aliado de los niños, de las niñas. Gracias por ser un defensor. Y sobre todo por abrir este espacio para poder elevar la voz de niños y niñas que se encuentran en áreas vulnerables. Mira que me lleno de sentimiento. Yo soy muy... yo por todo lloro, pero siempre que te vi y dije, Franklin es un gran defensor. La misión de nosotros como activistas de derechos de los niños y de las niñas es poder llegar a esos lugares distantes, demostrar que después del Puente de las Américas existen niños y niñas que nos necesitan con derechos vulnerados. Claro. Y sobre todo enseñarle tanto a la población, a las madres y a los niños sus derechos. Porque un niño no puede exigir un derecho que desconoce. Así es. Lucy, hemos visto en los últimos meses y años en Panamá, número uno, de que hemos visualizado y hemos visto la cantidad de abusos sexuales a niños y niños de parte de sus familiares, ya sea papá, abuelo, tío, padrino, padrastro, hermano, tío. Y se repite y vemos en las portadas de los periódicos en grande, niña embarazada de 8 años de su padre, niña embarazada de su padre con 10 años, niño que contagió enfermedades venéreas por el papá o por el abuelo. Y se repite, pero no vemos un cambio. Lo que hacemos es que vemos muchos más casos. ¿Los casos de esto están bajando o es que los medios lo están visibilizando más que antes? Creo que la buena noticia es que los medios lo están visibilizando más, porque la violación a niños en todas sus formas siempre ha sucedido. Pero en este momento creo que la sociedad panameña, los 4 millones de panameños, se han orientado y han sensibilizado y han elevado sus voces. Lo que sí hay que decir es que se ha normalizado la violencia, pero también se ha normalizado el discurso, en el hecho de que cada vez que sucede un evento, se transmite una ley, se hace un programa, pero no hablamos de los resultados. Okay. Y si comenzamos a hablar de cifras, comenzamos a ver las noticias, pero no hablamos de resultados, no estamos haciendo nada. Y hablando de resultados, con todos estos temas, todo lo que ha pasado, ¿han habido cambios para proteger a los niños y niñas de Panamá con todos estos casos que estamos viendo todas las semanas públicamente? Tenemos una nueva ley que se está viendo en la Asamblea, que es la Ley Integral para la Protección de los Niños y de las Niñas, me parece muy bien. Pero vámonos a lo que es la certeza del castigo. Okay. Vámonos al tema de los casos de violaciones a niños y niñas, en donde los violadores pueden tener casa por cárcel. Okay. Creo que no debe ser. Cuando los niños y niñas, ¿hasta qué edad la ley determina que eres niño o eres niña? 18 años, hasta 18 años. Eres menor de edad. Okay, infante de 0 a 8 años. Okay. ¿Sí? Entonces, no debe haber medida cautelar, acuerdo de pena okay, cuando un niño y una niña ha sido violada. ¿Por qué? Porque revictimizamos a la víctima, a la niña o al niño. Es doloroso. Pongámonos en el lugar de una niña que ha sido violada y a los 2, 3 meses ve por la calle a su depredador. Es doloroso y eso se llama revictimizar a la víctima. En Panamá pasa mucho esto de que las víctimas, luego de los hechos, poner la denuncia no es fácil. Muchas veces estas víctimas, y me pongo a una de detrás que tienes tú, muchas de estas víctimas lo cuentan y nadie les cree, y luego cuando ponen la denuncia, a veces hasta dentro del sistema tampoco le quieren creer. Y luego le dan esta medida, o esta medida cautelar, ¿medida que se llama? Medida cautelar. Medida cautelar, de que sale su victimario a las calles, y a veces son sus familiares. ¿Cómo en una sociedad como Panamá podemos vivir en el cual el papá o el familiar
que vive con la víctima sale y tiene que vivir con la víctima. Estos niños, ¿cómo viven después de esto? ¿Me permites contarte una historia real? Sí. Porque todo lo que yo digo siempre en las redes sociales parto de un hecho real. Ok. Hablo del caso de la niña de 12 años que fue violada por su abuelo. Inició a ser violada por su abuelo a los 7 años. Ok. La niña se desarrolla a los 11 años y a los 12 años queda embarazada. ¿Qué sucedió en este caso? Se activó la alerta. Cuando se activa la alerta, la niña vivía con el papá, ¿verdad? Estamos hablando del abuelo paterno. La niña vivía con el papá. La madre me contacta y me dice, Lucy, creo que violaron a mi hija. Está en casa de su padre y creo que tiene 3 meses. Cuando sucede esto sucedió en Cerro Algodón, Chiriquí. Cuando vamos a tratar de rescatar a la niña, llamo al fiscal y me dice el fiscal, estamos haciendo el proceso de la investigación. Señor, una niña de 12 años presuntamente está violada y no solamente violada, sino embarazada. Me dice el fiscal, porque le dije a la madre que pidiera copia del expediente. Hay discriminación en el sistema judicial. Okay. No es lo mismo que llegue una abogada por un caso de una violación de un niño a que llegue una madre pobre a pedir la copia del expediente, y este es un llamado para el Ministerio Público, que la madre tiene derecho a tener copia del expediente. No le querían dar copia del expediente. Hablo con el fiscal y le digo, señor, soy Lucy Córdoba, activista de los derechos de los niños y de las niñas, voy a elevar esto a las redes, necesito que me rescate a la niña. ¿Sabes cuántos meses de embarazo tenía la niña, Franklin? 6. 7. Wow. 7 meses, una niña de 12 años secuestrada, porque tenemos que decir las cosas tal como son. Secuestrada por el abuelo, el padre, las tías. Una de las tías le dijo a la madre de la víctima, te ofrezco un celular a cambio de que guarde silencio. Entonces, hay que hacer cambios en la ley. ¿Cómo? Que los familiares cómplices de estos hechos también sean sancionados. Así es. Bueno, la niña fue rescatada con 7 meses de embarazo, ya el bebé nació y ese proceso te puedo decir que demoró casi 12 meses para que detuvieran al abuelo. 12 meses. Así es. Y el papá cómplice, Las tías. las tías cómplices, todos cómplices escondiendo a la niña para que el abuelo no fuera preso. Totalmente. Y por casualidad de la vida, en esa familia, como al parecer es normal eso, ¿habrán hecho investigaciones con las tías a ver si han vivido lo mismo? Son cadenas de violencia, Franklin. Casi las niñas cuando son violadas, sus madres son abuelas desde los 13 años, porque también dieron a luz, fueron violadas a los 13, fueron violadas sus bisabuelas a los 13, y eso se llama normalización de la violencia. Ver normal abusar de una niña después de su desarrollo. ¿Cómo podemos cambiar esto? Ya sabemos el problema. Porque lo que siempre le explico a algunas personas es que para poder atacar un problema, tienes que entenderlo. Y esto es una cadena de violencia. ¿Cómo la podemos romper? Sensibilizando, llegando a esos lugares, utilizando campañas de televisión, de radio. ¿Y la certeza de castigo no ayudaría también? Claro que sí. Para que estos victimarios pensaran 2 hasta 3, 4 veces antes de actuar de esta forma. Claro que sí. Vamos a aumentar los años a los 30. Y te pido, te ruego que me ayudes. Okay. Vamos a hacer una campaña para aumentar estos años de pena hasta los 30. Hasta el momento, ¿hasta qué años, cuántos años son? Por el momento son hasta 18 años, depende de los casos. Depende del abogado, depende del depredador. Y te digo que si tiene poder adquisitivo, puede tener una medida cautelar y fácilmente sale. Los casos de abusos a niños o niñas en Panamá, ¿son de personas desconocidas o son de personas de su familia? Hablando estadísticamente hablando, ¿cuál es el porcentaje entre personas conocidas de que una niña o un niño salga del colegio y pase un hombre desconocido y lo secuestre y lo lleve a un lugar y abuse sexualmente de esta persona? ¿Qué porcentaje lleva? Esas cifras son muy bajas. Siempre la mayoría de las violaciones son dentro de su entorno de confianza. Llámese familia, amigo,
siempre es dentro de su entorno de confianza. Y tocaste un punto muy importante, Franklin. Se supone que la familia es el primer círculo de seguridad de un niño, Correcto, ¿cierto? así es. Nos hemos dado cuenta con la cifra de violaciones que no ha funcionado, que el primer círculo de la familia, perdón, del niño de seguridad es la familia y no ha dado resultados. ¿Quién entonces es responsable de esto? Ahora le toca al Estado actuar para crear un entorno seguro al niño, para crear los mecanismos para que el niño pueda decir, me pasó esto, estoy en problemas, ya sea su maestra, con promotores sociales que siempre insto al ministerio, al MIDES, a las personas que tienen el poder de hacer el cambio, porque nosotros como activistas podemos decir, sucedió esto, pero no tenemos ese poder de hacer cambiar Los las cambios, leyes. así es. Hacer un llamado también ante la asamblea, de que el niño tenga una vía segura de decir, me pasó esto, tengo problemas, y que el niño pueda llegar a alguien que le diga, yo te creo, Lucy, te voy a defender. Pero ¿cómo se logra si en las escuelas, y lo que he visto también en los medios, es que muchas veces los padres educan a los hijos de que no se dejen tocar de desconocidos? Muy pocas veces en el entorno familiar o en el colegio hablan de que no te dejes tocar de tu familia. Si la familia supuestamente son el núcleo para protegernos, y eso es lo que nos repiten una y otra vez, que uno tiene que creer en la familia, confiar en la familia, te dan techo a la familia, respetar a la familia. Y como tienes toda esa línea de valores familiares, pero aún así te abusan sexualmente, ¿cómo un niño o niña puede reaccionar a acusar a una persona que le ha inculcado de que tiene que respetar a esta persona que abusó de ellos? ¿Se me comprende por dónde voy la línea esta? Sí. Porque creo que yo como adulto hasta ahora lo pienso y quedo en shock. Si a mí toda la vida me han dicho que tengo que respetar a la familia, que papá, tío son los que están lo más adultos, tengo que respetar a mis adultos. Pero si ellos abusan de mí, ¿cómo yo me defiendo? Si siempre me han dicho que tengo que respetarlos a ellos. Hay maneras de recibir cariño. Yo puedo recibir cariño de un tío y de una tía, pero eso no implica que él me puede tocar en cualquier parte de mi cuerpo. Existen partes de mi cuerpo que no se pueden tocar, que son sagradas, distintamente sea mi padre. ¿Me hago entender? Correcto. Entonces, cómo tú le das el mensaje al niño. Debes respetar a los mayores, debes respetar a tu familia, pero hay partes de tu cuerpo que son sagrados que no se deben tocar. Y dos, no hay secretos. Porque estos depredadores, muy importante, el depredador, sea quien sea, estudia el círculo de confianza del niño, analiza su debilidad y lo ataca. ¿Me hago entender? Si un niño tiene un padre y una madre en estado de alerta, ningún depredador se acerca. Pero si el depredador, llámese tío o hermano, el que sea, ve que de repente la madre deja al niño solo. O se los deja cuidando siempre. Exacto, como el caso de la niña de los 8 años, ¿sí? La niña estaba bajo el cuidado de una tía. Entonces el depredador estudia, analiza. Entonces nosotros tenemos que ir por delante. Primero que nada, hablar con nuestros hijos. Crear un vínculo de confianza, de una comunicación de confianza. Decirle, digan lo que digan, pase lo que pase, yo te creo. Voy a ayudarte y voy a confiar en ti. Cuando el niño sabe que yo tengo ese ser que cree en mí, créeme que no va a haber depredador que gane. ¿Cómo hacemos para que las personas comprendan y entiendan el dolor que pasan muchos estos niños o niñas? A veces vemos las noticias de los casos que realmente destrozan cualquier corazón, porque uno como adulto que tiene una vida activamente sexual, a veces le duele la penetración. Y yo nada más pongo a pensar, si a mí adulto me duele la penetración, una niña de 6, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, que está en pleno desarrollo de su niñez todavía, un hombre, un adulto, lo penetra. Si a mí me duele, a estos niños, ¿cómo no le va a doler? Y al final, ¿cómo también los adultos que abusan normalizan ese dolor con los niños? Pero las personas que están alrededor, además que no lo creen, lo normalizan, a veces hasta se ríen y creen como que eso no le va a pasar a tus hijos. Yo tengo amigas que me dicen, no, mi hija se queda con los tíos bien pretty, ese bien pretty,
no sabe realmente qué está pasando. Muchos padres creen que conocen a sus hijos y no los conocen porque confían en todo lo que son familia. Hay un tema allí también, Lucy, ¿cómo desconfía de tu familia? Si vemos a veces en noticias como un hijo roba, mata, asesina, y la mamá va para la cárcel a darle comida todos los días a su hijo y va a pelear por su hijo siempre porque es su hijo. Y nunca va a confiar de él. Por más que sabe que el hijo es ladrón y que robó o que mató, es su hijo. Ella va a seguir confiando en él. ¿Cómo logramos todo este matiz que está descomponiendo nuestra sociedad? La familia está fracturada. Hay que hacernos la pregunta, ¿qué tipo de familia está luchando, por la cual está luchando Panamá? ¿Qué tipo de familia? Hay niños y niñas que están creciendo solos. Hablaste de algo muy lindo, de aquella madre que va a la cárcel y hace lo posible por su hijo, distintamente lo que hizo su hijo. Pero ¿te has preguntado, Franklin, qué pasa con los niños y niñas que no tienen madre? Ok. Es duro. Vamos a hablar de los albergues. Niños y niñas que no tenían quien los defendiera. Esos niños existen. Y la pregunta es, cuando una persona adulta, a pesar de ser adulta, en su relación sexual sufre, me atrevo a decir, y yo creo que es un espacio en donde podemos decir las cosas tal como son. Hace poco subí un tuit, no sé si te acuerdas del tuit que subí, de la niña de 8 años que fue violada anal y vaginalmente, que el tío le puso la almohada en la cara y se desmayó. Hoy día esa niña tiene 24 años. La adoro, la quiero, en donde estás, quiero que sepas que te abrazo con todo mi alma y siempre estaré contigo, pero hoy no ha podido tener una relación, no ha podido casarse, no ha podido tener un novio, porque ese trauma que recibió a los 8 años no se le ha quitado. Y como ella hay miles. Y te preguntarías, siempre me pregunto, ¿qué pasaría si las jóvenes de 24 o 25 años que fueron violadas de niñas comenzaran a decir, el nombre de mi depredador fue este? ¿Qué pasaría? Creo que sería algo muy grande en Panamá. Y duele decirlo, pero en la asamblea el tema de las violaciones, depredadores sexuales, pedofilia y de proxenetismo es un tema que no les gusta que se toque. ¿Por qué? Porque siempre que llegan esos temas a la asamblea o algún tema de un ministerio, siempre hay un ocultismo. Se factura mucho con eso. En Panamá vivimos todavía con el tema de que se venden niños para prácticas sexuales en Panamá. ¿Sabes por qué, Franklin? Porque el poder económico, yo como activista de derechos humanos con más de 15 años que tengo en esto, el poder económico y también me atrevo a decir que el poder político tiene mucho que ver con esto. Te doy un ejemplo. ¿Te acuerdas de las niñas de Puerto Armuelles? La trata de personas. Correcto. Ajá. Niñas de 4 años a... Bueno, por el momento la cifra superó las 10 niñas. De 4 a 14 años eran explotadas como trata de personas en la modalidad de explotación sexual infantil. Eran pasadas a Costa Rica a un comerciante y eran explotadas sexualmente. El tercer delito que genera mayor ingreso es la trata de personas. Y lo teníamos aquí en Chiriquí, en Puerto Armuelles. Pero estoy viendo que no veo noticieros, no veo personas hablando de esto y ocurrió. O investigándolo. Bueno, investigándolo sí lo están investigando, pero la envergadura de que Panamá tenga más de casi 14 niñas utilizadas, traspasadas a Costa Rica para ser explotadas, es algo bastante grande. Claro. Entonces, algo que yo tengo un diplomado en trata de personas, y ese es mi tema, es mi especialidad. Una droga la puedes vender una vez, ¿cierto? Una niña la puedes vender varias veces en una noche. ¿Entiendes? Ok. Es lo que la gente no quiere que uno diga, pero como activista lo tenemos que decir. Y existen redes de proxenetismo. Pero ¿cómo en la asamblea estos proyectos que son para proteger a nuestros niños se paran cuando dentro de las comisiones hay madres, hay padres? Y yo no soy padre ni soy madre, pero solamente se me pasa por la cabeza pensar en mis sobrinos
en los hijos de mis amigos. Y creo que por mí, si fuese yo político o diputado, lucharía por protegerlos. ¿Será que estas personas que están en estos puestos políticos o puestos muy importantes piensan que eso nunca va a trastocar su familia? Creo que tienen muchos amigos con poder que manejan estas redes. Más creo eso. Son cómplices, pues. Claro que sí. Porque al final del día, si saben lo que está pasando, ven el dolor de las víctimas, se quedan callados y quitan la mirada para no pasar estas leyes para protegerlo, les hace cómplices. Así es. Vimos el caso de la CENIAF, que quedó casi enterrado poco a poco. Y te digo, Franklin, Sí. lo dije desde un inicio. Ese tema no lo investigué yo, pero yo lo dije desde un inicio. No van a agarrar a nadie. Hay gente muy poderosa. Y es lo que quiero que la gente entienda. Hablar de niños y niñas no es el hecho de ir a un lugar, llevar regalos y tomarse la foto. O crear un programa o una estrategia y tomarse la foto. O hacer una ley en la asamblea y todos tomarse la foto. Eso no es defender los niños. Defender los niños es llegar hasta donde están ellos. Porque cuando tú llegas a esos lugares lejanos, te das cuenta que la niña fue violada por un familiar, que la niña está embarazada desde los 13 años. El último caso que tengo de un niño de 12 años violado por un tío y contagiado de VIH. El incesto, tenemos que llegar a esos lugares lejanos de decir a estas comunidades, a estos grupos que el incesto es un problema y que hay que atacarlo, pero nadie se atreve. Si pasa en estas comunidades lejanas de la urbe, De la urbe, sí. ¿qué está pasando en la urbe? Si allá sucede, acá también está pasando. Claro. Si las denuncias han aumentado, estoy leyendo en estos días que han aumentado las denuncias, me atrevo a decir que multipliqué esa denuncia por 100 o por 1000 las que no y los que no denuncian. Por ende, si actualmente el Ministerio Público maneja una estadística anual de cuántas denuncias tiene ahorita mismo, Realmente que yo como activista le pregunte al Ministerio Público, deme las estadísticas, no me la van a dar. ok. A mí sería la última persona que me diera Yo eso. leí que habían, no sé, se aumentaron a 2.000 o 3.000 o 4.000 denuncias el tema de abusos sexuales a niños y niñas. Así. Si hay 4.000 al año, yo me atrevería a multiplicar esos 4.000 por 100. Porque si 4.000 se atrevieron a denunciar, debe haber 1.000 personas más que no lo han hecho por el tema del silencio, Luz. Hay un tema, Cultura del silencio. cultura del silencio familiar. Yo tengo una amiga, Heidi Bardallán, que la quiero mucho, que ella fue por ella me inspiré también a pelear por los niños abusados sexualmente. Ella cuenta su historia siempre a calzón quitado y lo cuenta una y otra vez y le dicen, pero ¿hasta cuándo tú cuentas una historia? Ella dice, tengo que contarla porque quiero motivar a otras personas. Ella no lo hace para caerle bien a nadie. Y lo hago porque sé que hay muchísimas como yo que están calladas en sus casas. Y he conocido por la historia de ella y por la campaña que hemos hecho, mi inbox se llenó en Lucy. Cuando yo hice la campaña con Ingrid y Max por las calles, yo tuve todos los días 80, 70 mensajes de diversas mujeres que decían, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. Yo digo, cónchale, pero sí, yo estoy recibiendo tantos informes de personas adultas que han pasado por lo mismo, o madres contándome que sus hijos lo pasaron y el proceso fue muy tedioso, que lo dejaron correr. ¿Por qué el Ministerio de Desarrollo Social no ha creado un departamento robusto? Porque tiene el presupuesto. Sí, tiene mucha plata. O sea, yo no soy abogado. Porque vemos mucha plata en otras Por cosas. todos lados. O sea, nada más yo pensando, yo crearía un departamento de protección a los menores abusados y contrataría a 50 abogados rápidamente. Así, de un tablazo. 50 abogados y los mando, y si no son especialistas en el tema del niño, los mando a especializar porque aquí en Panamá deben haber personas certificadas para hacerlo. Claro que y sí. 50 abogados creo que pueden hacer un trabajo grande de rebuscar, ver todos estos casos y salvar a estas personas. Pero sigue pasando, sigue aumentando, pero no vemos cambio, Lucy. No vemos cambio en la sociedad. No vemos cambio en la parte urbana. Vemos una mamá que le niega a la hija de que el padrastro la está tocando. Vemos a una abuela que dice, no cuentes nada. No cuentes nada porque la familia. Hay un caso casualmente de un ex chico que participó en un concurso de canto que abusó a la sobrina con 14 años y la sobrina decía que era su marido. ¿Cómo una niña de 14 años va a decir que su tío
es su marido. Bueno, necesita una atención psicológica y psiquiátrica inmediata, forense. Importante para las madres y padres. Okay. Cuando tienen un problema de un abuso sexual o presumen de un abuso sexual, busquen una psicóloga o psiquiatra forense. ¿Por qué forense? Porque el informe que va a hacer esta psicóloga, esta especialista, te va a ayudar para poderlo elevar ante un ministerio público. ¿Me hago entender? Algo importante que dijiste fue cuando la abuela y la mamá dice: no puedes decir nada, no digas nada, no le digas a tu maestra nada, es porque le dicen, porque tu papá es el que trae el pan a la casa, y si tu papá lo mete en preso, ¿quién va a alimentar la familia? ¿A dónde vamos ahora? Entonces vamos a empoderar a las mujeres, vamos a empoderar a las madres para que no tengan que depender de un hombre. ¿Me hago entender? Entonces eso es lo que está sucediendo en estas comunidades lejanas. Muchas niñas, muchos niños son violados porque dependen del hombre. Wow. Y las madres, es doloroso cuando tú escuchas una niña me dice: mi mamá me dijo a mí que no podía decir nada, porque si él estaba en la cárcel, ¿quién nos iba a alimentar? Y una mirada que siempre toco cuando me entrevistan: mira, Franklin, no hay nada tan doloroso como ver la cara de una niña de 14 años con un bebé en sus brazos. Y ella decía: lo que yo más amaba era mi padre, pero fue mi padre el que me violó. Y ese bebé que tengo es de mi padre, él está preso en este momento. Pero ese rostro de esa niña, yo he ido a muchas comunidades, pero ese rostro, Franklin, a mí nunca se me olvida. No lo puedo olvidar. Cómo los padres usan la confianza con sus hijos e hijas para abusar de ellos. Pero luego estos depredadores cambian, Lucy. Estos abusadores de niñas y niños logran cambiar luego que entran a la cárcel. Podrán decir muchos expertos que sí. Yo te digo que no. ¿Por qué? Porque siento que esa perversidad, esa bestialidad, porque son bestias, no cambian. El día lo hicieron con sus hijas, con lo que más amaban, que no lo van a hacer con otra persona que no es su sangre. Esto es sentido común. ¿No crees que el tema con los hijos, las hijas, como hablamos un momento, está el tema de soy tu papá, me tienes que respetar, el tema de confianza? Es mucho más fácil poder violentarlas a ellas que ir al exterior a buscar una persona que no está en tu entorno, que no tiene confianza de ti, que no conoces. Va a ser un poco más difícil poder llegarle a estos niños o niñas. El depredador sexual siempre busca a su víctima más fácil. La víctima más fácil va a ser sus propios hijos. Es así. ¿Qué hacemos con las personas que no creen esto, Lucy? Yo hasta el sol de hoy he visto en medios, en las redes, personas que dudan que los propios familiares puedan abusar de los niños y niñas. Creo que la ciudadanía panameña, los padres y las madres, es un llamado, es un grito, no es un llamado, es un grito. Porque ¿de qué sirve que estemos en la ciudad, tengamos grandes edificios, lujosos edificios, una ciudad tan desarrollada, Franklin, pero que tengamos a la vez niños tan destrozados por dentro? De nada sirve. Entonces de nada sirve hacer que Panamá sea la urbe de Latinoamérica si no atacamos la gran cantidad de abusos de niños y niñas. Y la ciudadanía panameña tiene que entender que mientras que estamos tú y yo conversando en este momento, puede estar siendo un niño y una niña abusada. Es una realidad. Que no lo quieran visibilizar realmente no es lo que se espera, pero tenemos que estar conscientes que quizás con nuestros gritos y como cuando alzamos la voz estamos salvando a un niño y diciéndole, quizás su madre y su padre no le creen, pero yo sí le voy a creer y yo sí lo voy a denunciar, como el caso de Tamara. ¿Te acuerdas de la niña Tamara? Que a Tamara la violaron, tenía 3 meses de embarazo, la asesinaron, la asfixiaron. La familia estaba totalmente abandonada en Puerto Armuella y Chiriquí. Pero tenemos que ayudar a estas familias, tenemos que ayudar a estos niños, para que el niño vea en las redes, vea en la televisión y decir, wow, mi familia no me cree, pero creo que el Estado sí me va a creer.
o personas afuera me van a poder defender. Lucy, existen en Panamá albergues, a veces existen, pero albergues seguros en el cual un niño pueda ir a buscar protección cuando en su casa no le creen lo que está pasando. Bueno, el proceso para que un niño llegue a un albergue solo no es el procedimiento, porque tocar la puerta y decir me está sucediendo esto, puede existir ciertos albergues. En la ciudad puedo poner la mano por la ciudad del niño, pero existen procesos. Primero, si es un menor de edad, se puede poner la denuncia. La denuncia puede acercarse a una policía de menores. Yo confío mucho en la sensibilización y acción, porque el tema de niñez, Franklin, necesita acción. No puedo, si yo me quedara en una oficina muy bonita, refrigerada, yo no me daría cuenta de todo lo que ves en las redes. Yo tengo que irme al campo. Y la policía de menores, siento que a veces ellos están en las áreas, llevan estos casos a un juez o a un fiscal dependiendo del hecho. Entonces allí es en donde ya sea el fiscal o el juez lleva al niño al albergue para que sea protegido. Es decir, que el niño no tiene escapatoria del hogar. Sí hay una esperanza y te voy a es? decir cuál es. Hace meses dejé de creer en los albergues y lo digo francamente. Tengo mis razones de peso. Pero hay una esperanza y la esperanza son los hogares acogentes. ¿Sabes cuántas madres y padres, hombres y mujeres en Panamá que desean recibir un niño en su hogar? Hay muchos. El hogar acogente, puedes entrar a la página del CENIAF, aplicas y cuando estás en la página del CENIAF llenas los requisitos y si un niño está en estado de vulnerabilidad y riesgo, puede llegar a un hogar acogente y recibes a un niño en tu hogar acogente. Okay. Y te voy a explicar por qué. Un niño en un hogar acogente es el centro de atención. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Recibimos un niño ahorita, vamos a estar preocupados por su alimentación, vamos a estar preocupados su vestimenta, ¿cierto? Claro. Pero en un albergue, el niño tiene que hacer turno para bañarse, tiene que hacer un turno para comer, tiene que hacer un turno quizás para otras cosas. Y no es lo mismo, y es un derecho que un niño y una niña crezca en un entorno familiar. No estamos hablando de qué es mejor o qué es peor, estamos hablando de un derecho vulnerado a los niños. Sin embargo, ¿cuál es el formato de familia? Es otro punto también al cual tenemos que llegar. Las leyes dicen que todos los niños tienen derecho a crecer en un entorno familiar, pero también dicen que el entorno familiar es mamá, papá, hijos. Pero ya hemos visto que en Panamá existen multifamilias, familia de madres solteras, familia de abuela que cuida al nieto, padrinos, hermanos, personas que adoptan, tíos o vecinos también que cuidan a niños. Por eso tenemos que reinventar, o mejor dicho, visibilizar los tipos reales de familia que existen en el país y no podemos invisibilizarlas para decir que la familia solamente es la que está en la placa de los automóviles, que sale una mujer, un hombre y un niño, cuando sabemos ya que en Panamá la mayor cantidad de tipos de familias son de madres solteras. Claro. ¿Por qué nunca vemos comerciales, propagandas o cuñas visibilizando que las madres solteras también pueden hacer un buen trabajo, un buen rol y también es un grupo familiar de protección a los niños o niñas? Totalmente. Yo soy un ejemplo. Soy víctima de violencia doméstica. Se salió un artículo hace poco de eso. Crié mis 2 hijos porque un niño y una niña viendo que violentan a su madre, no le estoy haciendo un bien, le estoy haciendo un mal. Y soy una familia. Mi familia está compuesta por 5 perros, 3 gatos y dos jóvenes y es una familia maravillosa. Y creo que asimismo hay otras madres, otros padres que pueden hacer un rol aún mejor que aquella familia que se ha enseñado de papá, mamá e hijos. ¿Me hago entender? Hay madres maravillosas, incluso hay padres. En Chiriquí hay un ejemplo de un padre que decidió cuidar a su hija, llegó a un albergue
y dijo, voy a dar una cuota para que me cuiden a mi hija mientras que yo voy a trabajar. La bebé tiene ya 5 años, su papá es maravilloso, pero hay uno se reinventa cuando quiere hacer las cosas bien, y creo que Panamá tiene mucha gente noble, de un corazón muy grande. No hablemos solamente de la parte negativa, hay parejas que no pueden tener hijos, pero ahora importante, el enfoque no es darle un niño a un hombre y una mujer porque no pudieron tener hijos. Eso no es el principio. El principio es darle a un niño una familia. Correcto. Basado en eso, las familias deben proteger. Sí. Y no importa si sea mamá, papá, o sean una madre, un padre, dos personas del mismo sexo, el rol es proteger, darle techo, alimentación, atención integral, salud y vestimenta a un niño. Amor sobre todo. Y muchas personas creen que familia solamente es tener un niño en la casa. No. Ellos tendrán un robot, pero no tienen un niño. No hay nada más lindo que nacer en un hogar en donde te den amor. Lucy, ¿qué hacemos con todas las víctimas que están en Panamá, que existen en Panamá, que sé que ustedes son un montón y para mí todos son vencedores y luchadores y sobrevivientes de este sistema? Son sobrevivientes del sistema porque aún están vivos. Pero muchos prefieren callarlo por vergüenza, para que no los señalen, para que no los humillen, para que a pesar de todo con el tiempo aún no sigan revictimizando. Porque en este caso subió el caso de la chica de Arraiján, que es maquillista, y subió un video explicando que su papá abusó de ella de los 6 hasta los 12 años. Ella tenía 19 años, metió el proceso en la denuncia contra el papá y le explicaba a las personas en las redes sociales que ella lo está haciendo ahorita porque a ella se lo ha olvidado. Hay personas que olvidan ese trastorno o ese dolor que vivieron. Y cuenta ella que ella lo reactivó y por eso entiende que por eso no tiene novio. Y cada vez que recuerda eso le duele porque el papá estaba ahí en la casa con ella. Y fue a ponerle denuncia. Y la familia aún no le creía. Pero lo hizo y está en el proceso. Pero ella tuvo las agallas de hacerlo. Y a pesar de que lo hizo, aún la critican. La familia del papá dice que está mintiendo. Los hermanos la apoyan. Algunos dicen, ¿para qué hace eso? ¿Cómo tú cuestionas a una víctima por qué tú lo haces si no estás en sus zapatos? Yo creo que por eso es que muchas víctimas actualmente prefieren quedarse callados, hasta alejarse de ese círculo. Nunca recuerdo cuando estuve una vez en el Ministerio Público con con Kenia Porcel, cuando fuimos allá a pelear por el tema de los violadores. Habían 2 fiscales allí, que escuchamos la historia de Heidi Bardallán, de Piqui Subieta y demás, se soltaron, y ambas habían sido también abusadas sexuales por sus familiares. En una mesa que éramos 15 personas, habían 6 víctimas. Pero no se atreven a hacer más. Les decía, si ustedes fueron víctimas, ayuden a que otras personas no pasen por lo mismo. Pero muchas veces se repelen. Y me contaba una vez que cuando me meto en estos casos, recuerdo lo que yo viví y no me hace más fuerte, me pongo más débil. Y por eso que ahí la comprendo. Muchas y muchos quieren olvidar eso que vivieron en su infancia. Pero otros utilizan eso para tener más valor y ayudar a que otros no pasen por eso. ¿Qué podemos lograr? ¿Qué podemos hacer para que muchas de estas personas que pasaron con eso quieren olvidarlo, pero no lo han olvidado porque no hay un tratamiento, nadie los ha atendido, aún tienen eso? Y el tratamiento es costoso. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Una atención de un psiquiatra forense puede estar en $65, psicólogo forense $60, $65, sin añadir los medicamentos. Cada sesión. Cada sesión. ¿Y al mes cuánto te solicita el psicólogo? Dependiendo de cuál ha sido el avance, si hay intento de suicidio, pues claro, tiene que ser mucho más constante. Y hemos visto muchos suicidios y, Franklin, algunos han sido por abusos. Para no perder la línea del por qué algunas callan y por qué algunas lo hablan,
Hay una frase que no la podré decir de la manera exacta, pero no hay una mujer tan fuerte y poderosa. Y eso se lo estoy diciendo a todas las mujeres que han pasado por violencia y por abuso. No hay una mujer tan fuerte o una niña tan fuerte que utilice su dolor como fuerza. Vamos a canalizar ese dolor ayudando a los demás y hablando por las que ya no lo pueden hacer como Tamara, hablando por las niñas que no lo pueden hacer como Marilyn. ¿Te acuerdas del caso de la niña de 5 años violada, sí, asesinada allá en Chiriquí? Chiriquí. Entonces vamos a gritar por ellas y vamos a buscar ayuda psicológica, psiquiátrica si es necesario, pero tienen que rehacer sus vidas, tienen que tener un nuevo proyecto de vida. Es duro. Ahora, algunas dicen, callo porque me da miedo de lo que dirán, me van a criticar, pero si tú te amas a ti misma o te amas a ti mismo, no te importa lo que digan los demás, porque tú vales, tu palabra vale y tu proyecto de vida va a seguir adelante, porque tienes un propósito de vida y el propósito de vida es ayudar a aquellos para que la cadena de violencia rompa y no vuelvan a ser victimizados como una persona lo pudo haber sido. ¿Y qué hacemos, Lucy, con estas personas que lo han callado, que tienen ahora su propia familia, sin embargo son abuelos, su abuelo ahora comparte con sus hijos? Y esta persona, de una otra manera, olvidó un poco lo que pasó, lo que vivió con su papá, pero deja a sus hijos en manos de este depredador que también abusó de esta persona. ¿Crees que suceda? Sí. ¿Sí? Sí, una amiga le pasó por eso. El papá la abusó de ella, pero ellos en su familia se venden como la gran familia y la abuela va a buscar a la hija de ella y se los manda, pero se los manda y ella queda con eso por dentro, pero es que si no lo hace sienta que está haciendo algo malo porque la abuela y el abuelo quieren estar con la nieta y se los deja. Pero ella se siente esa incomodidad, pero si no lo hace, siente que no le está cumpliendo a sus padres. Hay apego. Ha creado codependencia a la madre y al padre. Y necesita ayuda. Necesita ayuda. Para mí, toda joven que ha pasado por abuso sexual necesita ayuda psicológica. Porque no va a poder seguir adelante sola. Se va a necesitar ayuda especial. Y aquí es en donde el Estado debe crear un batallón de trabajadoras sociales, de especialistas, de psicólogos, psiquiatras forenses. Y todos necesitamos, la salud mental es tan importante. Por eso vemos que hay jóvenes que a veces se suicidan. Y te cuento algo. Hay un influencer que amo mucho y un día me escribió, lo amo y lo adoro. Y quien lo ve, todo el mundo, wow. ¿Sabes lo que me dijo? Cuando era niño fui violado, pero mi madre nunca me creyó. ¿Sabes la cantidad de niños y niñas que me han dicho lo mismo? Mi madre y mi padre no me creyó. Y no solamente es el dolor de haber sido violado, Franklin, sino también que tus propios padres no te crean. Es un doble dolor. Entonces, cuando yo le digo, hablé hace poco con la ministra del MIDES, le dije, ella me escribió, Lucy, estoy haciendo, y tengo el chat por allí, me dijo, Lucy, estoy haciendo lo posible para crear promotores sociales y llegar a estos lugares, porque los niños están creciendo solos y no los podemos dejar. Panamá ha firmado muchos convenios. Todos lo firman. Todos. Pero ¿de qué sirve firmarlos si no se cumplen? Tenemos el protocolo de Palermo, que hablas, el Belém do Pará, el convenio de los niños y de las niñas. Tenemos que crear un batallón de trabajadores sociales y llegar a estos lugares. ¿Para qué? Para que los depredadores vean que los niños no están solos. Yo cuando voy a una comunidad y comienzo a hablar de estos temas, sobre el abuso de los niños y de las niñas, que tienen que tener cuidado, que tienen que estar en estado de alerta por sus niños y sus niñas, ya tú comienzas a leer el lenguaje
corporal del depredador. Se incomoda, se molesta e incluso impide que tú llegues a las comunidades. Wow. ¿Por qué? Porque no le conviene que uno llegue a sensibilizar. Claro. ¿Me hago entender? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Dijiste qué podemos hacer en la asamblea. Hace poco hablé con un diputado de un anteproyecto que queremos. Creo que es posible en Panamá tener un equipo paralelo con el Ministerio Público de investigadores especiales, entrenados, capacitados en temas específicos de niños y niñas. ¿Cuál es el presupuesto que tienen estos investigadores, en este caso la DIJ? ¿Cuánto tiene de presupuesto de equipo rodante cuando tienen que subir una loma por 9 horas caminando? ¿Cuál es el presupuesto que se está dando para estos equipos de investigación, para investigar estos casos? Como dije anteriormente, para poder atacar un problema hay que entenderlo. El Ministerio Público tiene muchas carpetas, muchos casos, un sinfín de casos. Podemos decir que necesitamos más investigadores y más equipos para poder llegar a esos lugares distantes también. ¿Que son necesarios? Son necesarios. Porque al final, si te has dado el aumento de las denuncias también lleva una responsabilidad de aumentar el personal para atender toda la denuncia. Totalmente. Y no hemos visto que ha pasado eso. O sea, los procesos demoran mucho más tiempo y entre más demoran estos tiempos, la víctima más sufre. Claro. Hay un tema también que el Ministerio Público tiene que comprenderlo o poner límites muertos a cada proceso, porque tiene que entender que el victimario, la víctima aún está en el proceso de ver qué va a pasar con su victimario. O sea, yo puse la denuncia, ha pasado 1 año y que ha pasado nada, y 2 años y 3 años, y sigue dando vueltas. Por eso muchas personas piensan a veces que el sistema no funciona. Así es. ¿Cuánto cuesta? Y te lo digo porque tengo muchos amigos que son de IJ, y le digo, me dice, Lucy, lo que pasa es que estamos tratando de investigar, pero tenemos más carpetas, tenemos más casos, pero es ahí en donde nos preguntamos, ¿cuánto tienen de presupuesto? ¿Cuánto tiene de presupuesto el Departamento de Medicatura Forense para hacer las investigaciones? Entonces, hay que ver partes y partes. En el caso específico de Tamara, hasta hoy, después de casi más de 15, 20 días, más de 20 días, lograron tener a un sospechoso detenido. Pero vamos a la otra parte, ¿y los testigos? ¿Las personas que testificaron están seguras? No, no están seguras. Entonces, es un abanico de factores que a veces nos hace pensar que el sistema no funciona, pero es que realmente necesita más presupuesto y más personal. Ya lo van a escuchar, señores, más presupuesto, más personal. Un resumen, que voy a hacer un resumen de lo que hemos hablado en esta entrevista sabrosa, que creo que al final del día es buenísimo para que ustedes abran su mente. Uno, para que comprendan que no pueden estar confiando en familiares, por más que sea papá, por más que sea abuelo, tío, hermano, padrino, padrastro, el padre, el sacerdote, pastor, el señor del colegial que toda la vida trabajó con la familia, el taxista de la familia, el chofer. Tienen que proteger a los niños y educarlos de que nadie puede tocar sus partes íntimas ni personales, ya sea el papá o el padrino, porque veo muchos casos de que los cargan, y en esa cargadera está el que toca el soba que soba. Me pasó en esto, le digo, oye, baja la hija ajena de allí. Oye, eso dice el tío, no, ¿cómo tú abres las piernas? Él abrió las piernas, agarró a la niña, se la metió entre las piernas, en su parte la sentó y la tenía agarrada así, y la tenía brincando así como si fuera un juego. Yo lo vi así, eso no es un juego. Él está ahí disfrutando el tocamiento con la menor. Y yo dije, va, ni ahí, no, eso no es así porque tiene un pantalón hasta delgado de fútbol. Yo adulto yo lo siento, la niña está sintiendo eso allí. Eso no es para jugar. Y le digo a la mamá, cuida a tu hija. Ese es mi hermano. Eso no es tu hermano, pero no puedes hacerlo. Se ve mal. ¿Me comprendes? Yo agarré rabia porque para ellos es el tío. Y el tío siempre hace eso, no porque siempre lo hace, es lo correcto. A veces piensa mal y acertarás. Es cuidar y proteger a la criatura. ¿Algo para terminar, Lucy? En caso de niños y niñas, sí, no confíen en nadie,
absolutamente en nadie. 2. Mantengan comunicación constante con sus niños y con sus niñas. Demuéstrenle a sus hijos, primero, que los aman, pero no es demostrarle con cosas materiales. Un abrazo fuerte y decirle: yo te creo. Pase lo que te pase, yo te voy a defender. Cuando un niño sabe que tiene a alguien que lo va a defender, créame que ese niño es súper poderoso. Y eso es lo que necesitamos, niños empoderados, y decir la palabra: yo te creo. Y no confíen en nadie. No confíen en nadie y siempre créanle a sus hijos, hijas, sobrinas o niños o niñas que están bajo su protección. Porque a veces hay muchos niños que no están con sus padres, hay muchos niños y niñas que ni padres tienen y están solos y no tienen quien los proteja. Siempre empiecen en eso. Si tienes familiar o tienes un niño o niña en casa, por lo menos te tiene a ti. Pero hay muchos otros que no tienen a nadie. Chau, chau. Si te gustó la entrevista, recuerda darle click aquí y suscribirse a mi canal de YouTube o entrar a www.elshowdefranklin.com. Muchas gracias, Lucy. A ti, Franklin. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.